Buenas tardes, jóvenes. Miren, vamos a iniciar con deformación en vigas que corresponde en su mayoría a, a sólidos 2, ¿sí? Entonces, pues lo que vamos a analizar es la deformación que tenemos en alguna viga o tipos de vigas en la estructura. Y obviamente como aquí comenta ya en los apuntes que les había pasado anteriormente, donde, bueno, nos comenta el texto que obviamente es importante el cálculo de las deformación en vigas. Sobre todo vamos a pensar que tenemos una estructura donde pues tenemos aplanados en el plafón, por decir, por yeso o por otro tipo de plafón. Entonces, si tenemos deformaciones grandes en vigas, pues obviamente se van a presentar agrietamientos en los plafones, o otros casos específicos, por decir, si tengo una estructura donde tengo canceles en la parte inferior de alguna viga y tengo deformaciones o flexiones importantes de las mismas, pues obviamente me va a afectar a esos canceles que tenemos ahí en la parte inferior de las vigas. Y obviamente pues a lo mejor si tenemos ahí vidrio, pues obviamente pues nos va a afectar, ¿sí? De hecho, sobre todo también si en algunas instalaciones requerimos que la flecha o la flexión de la estructura o de la viga sea mínima, por decir que tenemos eh, equipos de alta precisión que no debemos de tener ninguna flexión, pues obviamente debemos diseñar nosotros nuestros elementos, en este caso las vigas, para que no tenga muchas deflexiones. Entonces, obviamente, pues la intención es eh, de calcular la flexión de las vigas. En el curso anterior, en lo que es Sólidos 1, bueno, pues ahí vimos cómo se calculan o se obtienen los momentos a lo largo de todas las vigas, ¿sí? Y recuerden que calculamos las ecuaciones de momentos, así como los cortantes de las mismas. Entonces, en base a los diagramas de momentos y cortantes, pues es como nosotros diseñamos nuestra viga en función del refuerzo que debemos de colocarle, tanto en el refuerzo longitudinal como en el transversal, para que nos soporte esa viga a la carga a la cual va a estar sujeta. ¿Sí? Y obviamente parte importante pues también es diseñar la sección adecuada para que no tengamos una deflexión pues importante que nos afecte, como ya les comenté anteriormente, pues algunos otros elementos que estén ahí involucrados en nuestra estructura. Sí, entonces, pues básicamente le digo con los momentos y los cortantes, pues vamos a diseñar el refuerzo longitudinal, en este caso con el diagrama de momentos, y con el diagrama de cortantes, pues vamos a diseñar, en este caso, el refuerzo transversal, lo que le denominamos comúnmente como estribos, ¿sí? Obviamente, pues es importante calcular la sección y con el acero necesario para que me soporte cierto cargas a la cual va a estar sujeta, pero pues también es importante de calcular cuánto es lo que se va a deformar la viga. Entonces se tienen que conjugar todas esas condiciones para que el diseño de mi elemento pues sea el adecuado y el correcto. Entonces se viene aquí por decir, eh, en las vigas, pues tenemos por decir que algunas deben de cumplir de una deflexión máxima de su longitud entre 360, etcétera. Dependiendo pues de la posición de la misma, pues obviamente vamos a tener ahí ciertas condiciones que no debemos de pasar de esa flexión. ¿Sí? Entonces aquí nos explica esa situación. Sí, entonces lo que básicamente en este curso lo que vamos es a determinar nosotros
la flexión que vamos a tener en esa viga, ¿sí? Vamos a pensar que originalmente, bueno, tenemos la viga que está posicionada sobre el eje X y al aplicarle una carga, pues obviamente vamos a tener esta deflexión, ¿sí? Entonces, a esta curva que tenemos aquí es lo que le llamamos curva elástica. Entonces, en este curso les digo, vamos a aprender cómo obtener la ecuación que nos defina esta curva precisamente, ¿sí? Entonces, ya teniendo la ecuación, bueno, pues a cierta distancia X, pues voy a tener una deflexión ahí en la viga a esa distancia, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, entonces para el primer método para calcular esta deflexión se llama método de doble integración, ¿sí? Que es el primer caso que vamos a analizar. Pero ahora, ¿de dónde proviene este método de doble integración o cómo lo justificamos? Bueno, pues para eso precisamente vamos a tener aquí la figura que les estoy mostrando, donde vamos a tomar un diferencial de la viga, ¿sí? A cierta distancia, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues voy a tener aquí la curvatura de la viga. Entonces vamos a pensar que sobre el punto de origen de la viga o en uno de los apoyos, trazo ahí una tangente a la curva, pues obviamente pues voy a tener tanto la pendiente de esa curva en el punto en el cual estoy trazando la tangente, como también voy a obtener su flexión, ¿sí? Entonces, para esto les digo, vamos a considerar una sección de la viga con un diferencial de X, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues obviamente eh, el radio de curvatura de la viga, bueno, pues tenemos aquí su centro de ese radio de curvatura y obviamente pues voy a tener ahí un radio, ¿sí? Al eje, como quien dice, de la viga, ¿sí? Y donde tengo ahí un diferencial de teta. Analógicamente, bueno, pues si yo por este punto donde tengo yo el diferencial de X trazo una tangente y una horizontal, bueno, pues voy a tener ese ángulo teta, o sea, eh, el que forma esa tangente con la horizontal, pues voy a tener un ángulo teta. Ahora, si yo saco un diferencial de teta entre dos puntos, ¿sí? Entonces, pues obviamente es el ángulo que voy a tener en ese pequeño diferencial, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo relacionamos con esta figura para ver lo del método de doble integración, ¿sí? Bien, entonces, miren, como ya leyeron en el texto que les envié, que les estoy presentando, bien, entonces, pues obviamente el ángulo teta es el diferencial de y sobre diferencial de x, o sea, es como quien dice eh, el ángulo de esa inclinación. Si yo obtengo tangente de teta, pues sería y sobre x, ¿sí? Y obviamente pues z va a ser un diferencial de y sobre diferencial de x. Si yo derivo una primera vez, entonces me queda que diferencial de teta sobre diferencial de x, pues sería la segunda derivada de y con respecto a x, ¿sí? Eh, ahora, si considerando una variación de teta en ese longitud de diferencial de S que produce la flexión de la viga, pues entonces el diferencial de S pues va a ser igual a el radio de curvatura por el diferencial de teta, que es lo que tengo aquí. O sea, este diferencial de S, de la longitud de la viga ya curvada, entonces sería este radio multiplicado por el diferencial de teta, ¿sí? Entonces es lo que aparece aquí. Si de esta expresión yo lo puedo representar de esta manera, o sea, 1 sobre rho sería diferencial de teta sobre diferencial de S. Pero nosotros cuando tenemos una deflexión en una viga, obviamente pues aquí está exagerada la deflexión, pero
en realidad las deflexiones de las vigas son en milímetros, son muy pequeñitas, o sea, milímetros o centímetros pocos. Entonces, podemos establecer que ese diferencial de S, ¿sí? O sea, de la curva, pues es igual al diferencial de X. Le digo, como la deflexión es muy pequeñita, entonces se puede establecer que diferencial de S es igual a diferencial de X, ¿sí? Entonces, por lo tanto, de esta ecuación, si despejamos 1 sobre ρ, entonces nos queda diferencial de θ sobre diferencial de S, y que es aproximadamente igual a diferencial de θ sobre diferencial de X, ¿sí? O bien, 1 sobre ρ, pues es el diferencial de θ sobre diferencial de X, que es igual a esto que tenemos acá. Entonces, igualamos, entonces nos queda que 1 sobre ρ es igual a segunda derivada de Y con respecto a X, ¿sí? En el curso anterior de Sólidos 1 habíamos establecido que para la, la deflexión en vigas habíamos obtenido esta igualdad y habíamos obtenido que 1 sobre ρ es igual al momento sobre EI, ¿sí? Eh, el momento está en función del módulo de elasticidad del elemento y así como su momento de inercia, ¿sí? Entonces, igualamos estas dos ecuaciones que tengo aquí y voy a tener esta expresión que tengo aquí, ¿sí? Entonces, donde EI, segunda derivada de Y con respecto a X, es igual al momento, o sea, si igualamos estas dos, pues me queda en función del momento, como lo tengo aquí, ¿sí? Ya desglosado. Y básicamente, pues esta sería la expresión que me indica para utilizar en el momento o en el proceso de momento de doble integración para obtener la elástica de la viga, ¿sí? Entonces, si se fijan, pues obviamente la deducción de esta expresión pues es relativamente sencilla, ¿sí? Entonces, eh, como les vuelvo a comentar, bueno, pues hay que leer el artículo que les pasé y obviamente pues le digo, tengo aquí esta expresión y yo de aquí pues puedo integrar doble vez, ¿sí? Y de esta manera, entonces tengo que EI derivada de Y con respecto a X derivo una primera vez y me queda obviamente la integral del momento diferencial de X más una constante. Derivo una segunda vez y me queda de esta manera, ¿sí? Entonces ya me queda en función de Y. Entonces, precisamente de esta forma es como vamos a obtener la ecuación de la elástica de la viga que estemos analizando, ¿sí? Bien, entonces, en función de esto, vamos a realizar un ejercicio para que quede mejor comprendido el tema de lo que es el método de doble integración, ¿sí? Bien, entonces, para esto les digo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, miren, tenemos esta viga simplemente apoyada en el punto A y en el punto B, donde está sujeta a una carga uniformemente repartida, ¿sí? Donde, bueno, pues sus unidades pueden estar en toneladas sobre metro, o kilogramos sobre metro, o kilogramos sobre centímetro, etcétera, ¿verdad? Ya sería cuestión de las unidades que ustedes elijan, ¿sí? Entonces, miren, tengo aquí este ejemplo y lo que estoy aquí manifestando o que vamos a obtener, dice, utilizando el método de doble integración, obtener la ecuación de la elástica, ¿sí? O sea, vamos a obtener la ecuación de esta curva que tengo yo aquí, ¿sí? Porque obviamente esta viga al momento de estar sometida a esta carga, pues se va a deformar de esta manera. Entonces, en función de esta carga, bueno, pues yo lo que requiero conocer es cuál es la ecuación que me define esta curva, ¿sí? Y ya teniendo la ecuación, pues obviamente a determinada distancia voy a obtener cuánto se deforma, por decir a una distancia X, pues voy a tener aquí esta deformación con respecto a la horizontal, ¿sí? Y precisamente por eso primero voy a calcular la ecuación de la elástica y me dice aquí que también calcular la deflexión en el centro de la viga, ¿sí?
así como su deflexión máxima, ¿sí? Entonces, si se fijan en este caso, como la viga es simétrica y nada más está sometida a una carga uniforme, pues obviamente la deflexión máxima pues va a ser en el centro de la viga, ¿sí? ¿Y a qué distancia? Bueno, pues a la distancia de L sobre 2, ¿sí? Bien. Eh, lo primero que vamos a establecer es lo siguiente, miren, algunas condiciones que estoy poniendo aquí. Entonces, fíjense, tengo aquí el apoyo A y el apoyo B. Entonces, en el apoyo A, pues ahí la viga pues no va a tener ningún desplazamiento vertical, por lo tanto, su flexión en este punto pues va a ser cero, o sea, la viga no se va a desplazar verticalmente, ¿sí? Ni hacia abajo ni hacia arriba, sí, pero conforme vamos alejándonos del apoyo A, pues sí vamos teniendo deformación, pero llego nuevamente al punto B y aquí también la deformación es cero, por eso aquí también Y va a ser igual a cero, pero si se fijan, como les comentaba, si sobre el punto A yo trazo una tangente, pues aquí sí voy a tener un ángulo teta que me va a definir precisamente la elástica de la viga. Entonces, por lo tanto, aquí estoy poniendo que el ángulo de esa deflexión aquí sí es diferente de cero, o sea, no es cero, y lo mismo en el apoyo B, ¿sí? Bien, entonces obviamente como se fijan, les comento, pues esta viga es simétrica, pues tanto RA como RB pues va a tener el mismo valor. Entonces, si se fijan, yo como obtengo la fuerza total de esta carga concentrada, pues sería como si obtuviera el área de este rectángulo, entonces sería omega por L, esa es la fuerza total que está actuando debido a esta carga uniforme, ¿sí? Entonces, eh, la carga total, les digo, es omega sobre L y como RA y RB son iguales, entonces pues cada uno va a ser la mitad de estas fuerzas que van a estar hacia abajo, que es la carga discretizada, ¿sí? Entonces sería RA igual a omega por L sobre 2, ¿sí? Y lo mismo la reacción en B. Pero para eso, bueno, vamos a obtener como ya lo conocemos, mediante sumatoria de momentos en cualquier punto para obtener una reacción y ya después sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y bueno, pues ya obtengo la otra reacción. ¿Sí? Entonces, si bien a esta curva, como ya les había comentado, pues le vamos a llamar la elástica de la viga y es precisamente la intención es de obtener la ecuación de esa curva. ¿Sí? Bien, entonces les comentaba, pues primero vamos a obtener las reacciones de la viga en el punto A y en el punto B. Entonces decimos que sumatoria de momentos en A igual a cero, entonces sería eh, la fuerza total que va en sentido vertical hacia abajo sería omega por L, ¿sí? ¿Sí? Y por la distancia que hay del centro de gravedad de la carga uniforme, que es L sobre 2. O sea, aquí tenemos el centro de gravedad y la distancia que hay al punto A, pues sería L sobre 2. Por eso estoy poniendo aquí la fuerza que es omega por L y por la distancia al punto A, que es L sobre 2. Entonces ese es el momento de la carga uniforme, ¿sí? Considerando pues el criterio de que los momentos en el sentido de las manecillas del reloj sería positivo y en el sentido opuesto sería momento negativo, ¿sí? Entonces, considerando ese criterio, entonces el momento que me produce la carga uniforme sería momento positivo, por eso lo estoy dejando aquí con signo positivo, y después sería menos RB por la distancia que hay de RB al punto A, que sería toda la longitud de la viga, y igualo a cero, y de aquí pues ya hago las operaciones respectivas y despejo L, perdón, despejo RB y me queda que RB será igual a omega L sobre 2, que es lo que establecimos desde un principio, ¿sí? Que era la mitad de la fuerza discretizada de esa carga uniforme, ¿sí? Y ahora de sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, bueno, pues ya tengo que
hacia arriba también positivo y las fuerzas hacia abajo negativo. Entonces tengo hacia arriba RA más RB, que RB ya la obtuve, que es omega L sobre 2, y menos las cargas, la carga discretizada de esta carga uniforme que es hacia abajo, que es omega por L, e igualo a 0, y de aquí despejo RA y me da omega L sobre 2. Entonces, si se fijan, RA y RB son iguales, que es lo que había establecido desde un inicio, ¿sí? Bien, y ya teniendo las reacciones en el punto A y punto B, pues ya puedo obtener la ecuación del momento, como ya lo sabemos calcular, ¿sí? Entonces, para eso, bueno, pues yo voy a hacer un corte a una distancia X a partir del punto A, ¿sí? Y va desplazándose o creciendo hacia el punto B. Entonces, si saco el momento donde estoy haciendo el corte, recuerden que el momento es la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas que tengo a la izquierda de donde estoy haciendo yo mi corte, ¿sí? Entonces, en este caso, considerando el mismo criterio que los momentos hacia la derecha serían positivos y hacia la izquierda negativos, entonces RA me va a producir momento positivo con respecto a donde estoy haciendo el corte, y la carga uniforme sería un momento negativo, porque imagínense que yo sujeto la viga en este punto, entonces RA va a tratar de girar la viga en ese sentido, pero si sujeto yo la viga donde estoy haciendo el corte, la carga uniforme ahora me va a tratar de girar la viga en el sentido opuesto. Entonces, por lo tanto, tengo que eh, aquí de la obtención de la ecuación de momentos, entonces el momento sería eh, RA por X, ¿sí? Que sería el valor de omega L sobre 2 por la distancia que hay de RA a donde estoy haciendo el corte, que es X, ¿sí? Y sería positivo, menos el momento que me produce esta carga uniforme con respecto al corte que estoy haciendo. Entonces sería omega por X, o sea, el valor de omega por X, y qué distancia hay del centro de gravedad de este tramito a donde estoy haciendo el corte, pues sería X sobre 2, ¿sí? Entonces sería la carga discretizada de ese pedacito sería omega por X, y por la distancia que hay del centro de gravedad de ese tramito a donde estoy haciendo el corte, que sería X sobre 2, ¿sí? Y ya desarrollando esto, pues me quedaría omega L X sobre 2 menos omega X cuadrada sobre 2. Y esa sería la ecuación de mi momento, ¿sí? Y ahora, eh, en el método de doble integración, bueno, pues anteriormente ya habíamos observado o se deduzco esta ecuación donde decíamos que EI, segunda derivada de Y con respecto a X, es igual al momento, ¿sí? Entonces, igualo al momento que ya obtuve acá, entonces me queda que EI, segunda derivada de Y con respecto a X, es igual al momento, y el momento es este, miren, sería omega LX sobre 2 menos omega X cuadrada sobre 2. Y a este le voy a llamar ecuación 1, ¿sí? Ahora, integro por primera vez la ecuación del momento, en función de lo que ya habíamos establecido. Entonces, tengo que EI derivada de Y con respecto a X sería igual a omega L X cuadrada sobre 2 y por 2, entonces sería, me quedaría 4, menos omega X cúbica sobre 3 por 2, que sería 6, y más C1, ¿sí? Entonces al integrar, pues obviamente aparece una constante. Después integro por segunda vez y me queda E y Y, ¿sí? Es igual a omega L X cúbica sobre 3 por 4, ¿sí? Por eso me da 12. Menos omega X cuarta sobre 4 por 6, que sería 24, más C1X y más C2, aparece una constante 2. Y a este le voy a llamar ecuación 3, ¿sí? Ahora, les comentaba en un inicio en mi figura que tengo dos restricciones, ¿sí? ¿Sí? Entonces decíamos que en el apoyo A y en el apoyo B, Y, o sea, no voy a tener deflexión, entonces aquí el valor de Y va a ser igual a 0. Cuando X es igual a 0, Y va a ser igual a 0, y cuando X es igual a L, Y también va a ser igual a 0, o sea, considerando que X inicia a partir del apoyo en A.
hacia la derecha, ¿sí? Entonces voy a considerar esas dos restricciones. Entonces miren, le pongo aquí restricciones en la viga. Digo, si x es igual a 0, entonces ya veamos que la deflexión, o sea, y es igual a 0. Y sustituyo en la ecuación número 3, ¿sí? Entonces, este valor de y pues es 0. Aquí tengo 0, 0 y 0. Entonces me queda de esta manera. Y más C2. Y de aquí, pues obviamente, despejando C2, me obtengo que C2 es igual a 0. Entonces ya calculé el valor de C2, ¿sí? Ahora, la siguiente restricción es para cuando x es igual a L. También ahí la deflexión es igual a 0, o sea, y es igual a 0. Igual sustituyo en la ecuación número 3, entonces me queda que y, entonces y es 0, es igual a omega L por x cúbica, pero ya x tiene un valor de L, entonces L cúbica sobre 12, menos omega L cuarta sobre 24, más C1 por, tenía X, entonces C1L y C2 pues es 0, ¿sí? Entonces ya desarrollo yo esta ecuación, ¿sí? Entonces me queda omega L cuarta sobre 12 menos omega L cuarta sobre 24 más ELC1 igual a 0. Y de aquí lo que voy a despejar es C1. Entonces aquí obtengo que C1 es igual a menos omega L cúbica sobre 24, y ese es el valor de C1, ¿sí? Entonces ya teniendo los valores de C1 y C2, pues ahora sí ya sustituyo los valores en las ecuaciones 2 y 3 que tenía aquí, ¿sí? Entonces ya calculé el valor de C1, ¿sí? Y C2, entonces sustituyo en estas ecuaciones y ya voy a obtener las expresiones ya con los valores de C1 y C2. Entonces, si se fijan, a esta ecuación que tengo aquí le voy a llamar ecuación dependiente, ¿sí? Entonces, esta ecuación me va a dar la pendiente de esa elástica de la viga en cualquier punto que quiera obtenerlo, ¿sí? Y la ecuación número 3 que tenía anteriormente ya con el valor de C1 y C2 es lo que me va a dar la ecuación de la elástica de la viga. Entonces con esta ecuación pues voy a obtener cómo se está deformando la viga a lo largo de la misma, y obviamente pues está afectado por el módulo de elasticidad del material y el momento de inercia de la viga, ¿sí? O del elemento pues que esté analizando. Entonces le digo, básicamente esta es mi ecuación de la elástica, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtengo, bueno, de lo que me preguntaban al inicio o planteé en el problema es calcular la deflexión máxima en la viga? Entonces, ¿cómo voy a obtener la deflexión máxima de la viga? Pues obviamente derivando la ecuación de la elástica, ¿sí? Igualando a cero, ¿sí? Entonces recuerden que si yo derivo esta ecuación, pues me va a dar esta, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que si yo derivo la ecuación de la elástica, ¿sí? Me va a dar el momento máximo. Recuerden que de una función, ¿sí? Cuando yo la derivo, me está dando el punto donde la pendiente es cero. Quiere decir que aquí en este punto, si yo trazo una tangente a ese punto, va a ser el punto máximo, me va a dar una línea horizontal, por lo tanto la pendiente va a ser cero, ¿sí? Y obviamente va a ser cuando esta deflexión sea máxima, ¿sí? ¿Y cómo lo obtengo? Bueno, pues derivando la ecuación de esa curva, ¿sí? E igualando a cero, y me va a dar el punto exacto donde la pendiente es cero, ¿sí? Y que va a corresponder a la deflexión máxima, ¿sí? Entonces es lo que estábamos haciendo aquí. ¿Sí? Entonces dice, derivamos la ecuación de la elástica e igualamos a cero, ¿sí? Entonces, al derivar yo esta ecuación, pues obviamente me va a dar la ecuación de la pendiente, ¿sí? Entonces derivo y entonces me va a dar esta ecuación, igualo a cero, y ahora, si se fijan aquí, pues me da
una ecuación de grado 3, ¿sí? Pues esta ecuación la puedo yo resolver por algún programita o por tanteos, ¿sí? Pero al resolver por tanteos voy a obtener que esa distancia donde el momento va a ser máximo va a ser igual a L sobre 2, o sea, la mitad de la viga, que es lo que ya habíamos obtenido, ¿sí? Si se fijan, vamos a comprobar si sustituyo yo el valor de L sobre 2, que es la mitad de la viga, en esta ecuación, ¿sí? Entonces sustituyo ese valor y obtengo esta expresión, miren, 3 omega L cúbica menos omega L cúbica menos 2 omega L cúbica, entonces estos dos negativos me dan menos 3 y más 3 me da 0. Entonces aquí está demostrado que cuando X es igual a L sobre 2, o sea, en la mitad de la viga, es cuando se presenta la deflexión máxima, ¿sí? Y obviamente, pues ya sé que a la mitad de la viga se produce la deflexión máxima, pues ahora, por eso aquí comento, dice, esto quiere decir que cuando X es igual a L sobre 2, la pendiente de la elástica es cero y por lo tanto sería la máxima deflexión que ocurriría en el centro de la viga, ¿sí? Entonces, aquí le estoy poniendo este dibujito donde pongo la deflexión máxima, la pendiente es cero, ¿sí? O sea, teta es igual a cero y ocurre a una distancia de L sobre 2. Entonces, por lo tanto, la deflexión máxima sería para L sobre 2 y sustituyendo en la ecuación de la elástica, que sería la ecuación 3, entonces sustituyo el valor de X por L sobre 2 y me queda ya desarrollándola toda, me queda que la de Y, ¿sí? De aquí despejo Y, ya desarrollando toda la expresión, Y que va a ser igual a la deflexión máxima en este caso, y sería igual a menos 5 omega L cuarta sobre 384 EI, y esta sería como quien dice, la fórmula para calcular la deflexión máxima en una viga simplemente apoyada y con carga uniforme, ¿sí? Entonces, para eso, miren, les voy a compartir una tablita, ¿sí? Si se fijan, tengo aquí esta tablita donde me dice tipo de carga, bueno, aquí me da el momento máximo, pendiente en el extremo, ¿sí? Que eso lo puedo calcular con la ecuación de la pendiente de teta. La ecuación de la elástica también aquí me la está indicando y la deflexión máxima, ¿sí? Entonces aquí, fíjense, para el tipo de viga que realizamos es de este tipo. Y no tengo la viga, una carga uniformemente repartida y apoyada en sus dos extremos. Entonces se fijan, miren, la deflexión máxima que sería en el centro sería 5 omega L cuarta sobre 384 EI, ¿sí? Entonces, y eso es precisamente lo que calculamos en este, miren, 5 omega L cuarta sobre 384 EI, ¿sí? Entonces, si se fijan, es exactamente lo que viene ahí en esta tablita, ¿sí? Y ya nada más para complementar aquí el ejercicio, les pongo esta anotación. Dice, observemos que la deflexión en las vigas involucra al módulo de elasticidad y el momento de inercia de la viga, ¿sí? Módulo de elasticidad del material, así como el momento de inercia de la misma. Entonces, si yo tengo una viga simplemente apoyada y con la carga uniformemente repartida, pues obviamente vamos a pensar que tuviera una viga con sección de base por cierta altura, ¿sí? Entonces su momento de inercia de esta viga pues va a ser un doceavo de BH cúbica, ¿sí? Ahora, si eh, imagínense que en esta viga yo coloco la viga en esta posición. Ahora, ¿qué sucede si la viga la acuesto? Que ahora H sea la base y B sería la altura. Pues obviamente, como está en función de H cúbica, entonces ahora el momento de inercia sería un doceavo de H por B cúbica. ¿Sí? Entonces su momento de inercia sería menor que cuando esté en esta posición. Entonces lo que quiere decir es que si yo el momento de inercia me da mucho menor cuando la acuesto que cuando está en esta posición, y veo yo en mi fórmula, ¿sí? Entonces el momento de inercia, al momento que se hace más
más grande, pues obviamente la deflexión máxima o la deflexión más bien va a disminuirse. Entonces, entre mayor sea el momento de inercia, pues la deflexión va a ser menor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto quiere decir que precisamente, pues, si se fijan en todas las construcciones, pues las vigas se colocan de esta manera, ¿sí? No acostadas, porque el momento de inercia disminuye y obviamente pues eso me produce que haya mayor flexión, ¿sí? Entonces lo correcto precisamente es colocar la viga en este sentido, donde su altura sea la distancia mayor para que disminuir la fricción de la misma, ¿sí? Y ya nada más recordándole el módulo de elasticidad, lo que vimos el semestre pasado, bueno, depende del tipo de material que estemos utilizando y ese tipo de material, recuerden, vimos lo que es la deformación unitaria o la ley de Hooke, ¿sí? Donde la deformación unitaria es, vamos a pensar que un elemento lo estiro, entonces tiene una deformación tal, si yo divido esa deformación que tiene entre su longitud inicial, obtengo la deformación unitaria, ¿sí? Y obviamente, pues voy a estar aplicando una fuerza para obtener esa elongación, en este caso de un material. Vamos a pensar que fuera una varilla, pues se va a estirar porque le estoy aplicando una fuerza. Pero aparte, si recuerdan que esfuerzo, ¿sí? Esfuerzo es igual a una fuerza aplicada sobre un área, entonces esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Entonces, a ese elemento estoy aplicándole yo fuerzas y sobre el área respectiva, entonces calculo su deformación unitaria así como su esfuerzo. Entonces, estoy aplicando varias fuerzas y esas fuerzas son las que grafico, ¿sí? Entonces grafico en el eje X la deformación unitaria y en el eje vertical el esfuerzo que le estoy aplicando a ese elemento. Y lo que habíamos comentado es que el módulo de elasticidad de ese material pues es precisamente la pendiente de esa curva, ¿sí? O esa gráfica que me dé eso de formación unitaria y esfuerzo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el módulo de elasticidad en este caso sería la tangente de, de esa gráfica, ¿sí? Que sería esfuerzo sobre deformación unitaria, y eso es lo que le llamamos el módulo de elasticidad del material, ¿sí? Entonces, les digo, así es como se coloca, se coloca interfiere pues el módulo de elasticidad del material para, para para el cálculo de las flexiones en vigas, ¿sí? Entonces les digo, este, les comparto este ejercicio para que lo analicen y de favor les encargo que hagan el mismo ejemplo para que practiquen, pero ahora van a hacerlo numéricamente. Entonces van a a desarrollar la misma viga, pero ahora a omega le van a dar, por decir, 3 toneladas sobre metro y el claro de esa viga le van a aplicar 5 metros y van a hacer lo mismo, el mismo desarrollo, que van a calcular reacciones, van a calcular la ecuación de la elástica, calcular la deflexión máxima, la distancia a la cual se produce la deflexión máxima, que va a ser a la mitad de la viga, ¿sí? Y van a comprobar, aplicando ya nada más la formulita que estamos aquí obteniendo, ¿sí? Entonces, ya nada más para ver que si les obtienen el mismo resultado, entonces aplican directamente también la fórmula y ya comprueban si está correcta el desarrollo que hicieron, ¿sí? Bien, pues hasta aquí dejamos este video y bueno, pues espero que les sea de interés, ¿sí? Y que le hayan entendido. Bueno, pues muchas gracias.